Buenos días. Buenos días, Hernán, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Ahí un poco malo en la garganta, Hernán. Caramba, te Pero compadezco. vamos a hacer el devocional rápido, rápido para poder descansar un poco. Acá, acá. Pero tú me vas a Vamos a poner. ayudar aquí, ya que estás, ayudar a gran parte del devocional de hoy. Está bien, haremos lo que sea posible. Gracias, Hernán, gracias, amado. Dios le bendiga. Amén. Bueno, vamos a hablar entonces de Hechos 12. Hernán, por favor, lee Hechos 12. Pero vamos a hacer una oración muy corta. Ve Está bien. buscando Hechos 12. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe. Señor de los cielos, en esta mañana te pedimos que vengas a nuestras vidas, que nos ayudes en todo lo que hagamos, mi Dios. Permítenos quedarnos contigo en tu presencia. Toma mi vida para experimentar en esta mañana salud. Toma mi voz. Señor, tú sabes que tengo dificultades en la parte respiratoria, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes, que seas tú el primer invitado, el anfitrión a esta reunión, a todos nosotros que estamos aquí. Bendícenos. Pon tu mirada en Hernán, en Marcia, en Estela, en Jesús, en todos los que nos acompañan en esta mañana, Señor. Por favor, te lo pedimos por tu misericordia, por tu gracia, por tu fidelidad, Señor. Como todos los días, hoy 17 de febrero, te pedimos tu respaldo y que sea tu palabra atravesando todo nuestro ser, conmoviendo nuestra alma en esta mañana, Señor. Gracias te damos, mi Dios, y nos quedamos bajo tus alas, bajo tus leyes, que en ellas estaremos seguros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Qué dice Hernán, amado? Hechos 12. ¿Leemos todo el capítulo o hasta algún versículo en específico? Todo el capítulo, por favor. Ok. Le damos lectura al Santo Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano en algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba.
Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentró, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, ese es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal que callasen, les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que se fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y le arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Palabra de Dios. Así es, amén. Bueno, tenemos aquí un hecho muy importante que nos deja muchas enseñanzas. De verdad, este capítulo de Hechos 12 es muy bonito para nuestras vidas, para aplicarlo en nuestro diario vivir, aplicarlo en lo que hacemos. Eh, si nos vamos a hacer el análisis desde los primeros versículos, vamos a leer nuevamente, Hernán, del 1 al 3, por favor, para que hagamos el contexto. Ok. Gracias, amado. Dice del 1 al 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Que aquí había una persecución contra los cristianos, pero hay que darle una connotación ahora adicional. Antes se perseguía a los cristianos por parte de los fariseos, de los seduceos, por parte de la misma religión o religiosos que en ese momento habían. Intentaban ellos que el gobierno, que el emperador los matara, pero los emperadores o el gobierno actual en ese momento no tenían ningún interés. Pero aquí cambió la situación. Se convirtió de un asunto de los religiosos a un asunto político. Entonces veamos que Herodes echó mano, ¿cierto? Echó mano de los de la iglesia para maltratarles. ¿Y qué hizo? Mató a Jacobo. Cuando Herodes mató a Jacobo, vio una oportunidad, ¿cierto? En su maldad vio una oportunidad y dijo, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Mató a Jacobo
Dios permitió que Jacobo muriera, pero ahora venía Pedro, ¿sí? Entonces ya era una cuestión política. Herodes mataba ahora o perseguía a los judíos no por causa de los mismos fariseos, seduceos o los enemigos religiosos, sino que ahora Herodes los mataba para poder verse bien políticamente ante el pueblo. Por lo tanto, Herodes eh, lo hacía ahora con una nueva motivación. Había una nueva motivación para perseguir a los judíos, que era la motivación política. Y así también, por ejemplo, aquí en Colombia se van a presentar de elecciones de consejo del Congreso. Y muchos políticos, eh, no buscan o no promueven a Dios. ¿Para qué? Para sus campañas, sino que buscan a ver cómo hacer para promover otros tipos de cosas que no van a favor de Dios, ¿cierto? Pues algunos promoverán eh, el aborto, el odio, la guerra, la violencia, como asunto político para poder ganar y quedar allí en un escaño. Entonces, la política tampoco ayuda mucho. También se convierte en un factor de persecución. Y yo no sé, Hernán tiene experiencia ya en Venezuela, ¿cómo ha sido la política con las cosas espirituales, ¿no? No, eso es así un conflicto eterno, ¿no? De hace más de 20 años se ha acentuado muchísimo eso y ha traído consecuencias, tanto por a la persecución a la Iglesia Católica y a todo aquel que adore a Jesucristo y esté en contra de ellos, ¿me entiendes? No hay ningún tipo de tregua en ese particular. Muy bien, ahí a veces los políticos se unen no a las cosas de Dios, sino que buscan alternativas con el enemigo, ¿no? Así es. Podemos ver brujería, hechicería, todo eso. Entonces, todo eso se convierte también para nosotros los cristianos en un motivo de persecución en nuestras vidas. Pero bueno, esto ya es algo que es un asunto que siempre hemos visto, ¿no? ¿Y qué dice en el versículo 4 y 5, por favor, Hernán? En el versículo 4 dice lo siguiente: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Muy bien. Entonces podemos ver ahora esta situación de Pedro. Recuerden que habían matado a Jacobo. A Jacobo le habían matado a espada. Y ahora venía Pedro. Y Pedro era tan seguro para Herodes, porque ya Pedro se había escapado de la cárcel. Escapado no. Pedro había evadido antes la cárcel, porque él se justificaba muy bien y era justo en sus declaraciones y lo liberaban. En este caso, Herodes le tenía tremendas ganas de matar a Pedro para ganar más popularidad y ganar más fama entre el pueblo. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Herodes en su soberbia, en su altivez, quiso estar seguro por todos los medios de que Pedro no escapara de la muerte. Puso custodia, 4 grupos de 4 soldados cada uno, y además estaba esclavizado, atado, no podía escaparse por ningún momento. Así en nuestras vidas también en momentos vamos a estar atados, ¿cierto? Esclavizados a ciertas situaciones en nuestras vidas que nos va a parecer imposible escapar de esa situación a la cual estamos pasando. Amados, pero hay una iglesia, un grupo de hombres y mujeres, los hermanos, por eso es importante
Yo les digo y siempre les he repetido a todos los oyentes que se congreguen en una iglesia, porque es bueno estar junto a los hermanos en fe, que cualquier cosa que ustedes necesiten, la iglesia orará. Estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él, y Dios escuchó esas oraciones. Es importante que nos congreguemos para exhortarnos, para motivarnos, para orar por nuestras peticiones, para apoyarnos entre nosotros. Aquí estamos formando un ministerio, tenemos cursos de formación, tenemos grupos de oración. Si ustedes quieren entrar a los grupos de oración para que tengan ese apoyo, ese respaldo de los hermanos en la fe que estamos formándonos acá, entren al link que está ubicado en el perfil de este canal, Devocionales, y en ese link hay un botón que dice Grupos de Oración. Ahí está la iglesia. Tenemos más de 100 personas en el grupo de oración Devocionales, más de 50 personas, si no estoy mal, en el grupo de oración Levantando al Caído. O sea que estamos formando un ministerio grande y que está creciendo por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios. Y ahí estamos. ¿Cómo va el grupo de oración, Hernán? Va muy bien, gracias a Dios. Va cada día creciendo más y se hace el trabajo y se le presta el apoyo a quien realmente lo necesita. Dice, ahí hay alguna pregunta, Hernán. Veo por ahí. Sí, hay un comentario de Cristina que dice que actualmente en las iglesias hay mucho egoísmo dentro de la iglesia, ¿no? Pero eso es parte de lo que es el libre albedrío. Considero yo que es así. Cada quien llegará al momento de su transformación y de su entendimiento. Y es también comprensible saber que el mundo no está hecho solamente para nosotros. Aquí hay cabida para todos. Pero el momento de Dios es perfecto y llegará el tiempo a que cada quien se dé cuenta por sus propios medios de cuál es la verdadera verdad. Valga la redundancia. Bueno, Cristina, hay que darle la gloria a Dios, porque si en la iglesia hay personas egoístas, hay personas con cosas en su corazón, hay que darle la gloria a Dios, porque para ellos es la iglesia, para los que están cargados, para los que tienen angustia, desesperación, para aquellos que tienen en su corazón cosas que no agradan a Dios, para ellos es que está la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque nosotros los de la iglesia no somos santos, no vamos a ser nunca santos, somos una familia, en la iglesia hay gente que necesita de Dios, y gloria a Dios si en nuestra iglesia hay personas que necesitan de Dios, porque Dios, en nuestro Señor Jesucristo, vino fue a por ellos. El Señor Jesucristo no vino por los que están santos, por los que son justos. El Señor vino por los perdidos, por todo aquello que se había perdido, que se ha perdido en el mundo. Gloria a Dios por esas personas egoístas, por esas personas adúlteras, por esas personas que tienen dificultades y que están en la iglesia. Gloria a Dios. Y tenemos que orar todos juntos. Miren, una familia, si en nuestras propias familias hay peleas, en su familia posiblemente hay peleas, hay discordias, no están de acuerdo en cosas. Ahora en una familia espiritual, en la iglesia, pues lógicamente también habrán discordias, peleas. Yo, en mi iglesia, créanme que yo les digo sinceramente, que en mi iglesia hay dificultades. Hay cosas que tal vez yo no esté de acuerdo, pero es mi iglesia. Es donde yo nací espiritualmente. Por ejemplo, si tú naciste en tu familia y tienes un apellido, tú naciste en esa familia y esa familia no es perfecta. Tú dirás, pero ¿por qué no es perfecta? No te vas a cambiar de apellido y no te vas a ir a otra familia, ¿cierto? Porque es tu familia, es tu grupo, es donde Dios te puso. Entonces, yo nací espiritualmente en la ICT, pero también estuve en otras iglesias, pero me convertí realmente fue en donde estoy ahora. Y yo doy gracias a Dios por colocarme en el lugar donde necesitaba estar, no donde yo quería estar, sino donde necesitaba estar. Y aquí estoy, he aprendido mucho, le doy gracias a Dios porque recibo pastoreo de parte de los líderes, recibo consejo,
siempre estoy pendiente y eso hace parte de uno, como dice Hernán. Yo les digo a mis líderes, líder, ¿qué pasó con la pastoral? Líder, ¿cuándo es la pastoral? Así también Hernán me dice, líder, dame pastoral. Yo estoy pendiente a ser atendido también, a ser atendido en la iglesia porque para eso está uno, ¿no? Bueno, sigamos entonces, ¿qué dice? Versículos 6 y 7, Hernán, por favor. Dice lo siguiente, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se les cayeron de las manos. Muy bien. Entonces dice, y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, ¿sí? Imagínense ustedes esto, hagan eh, esta apropiación de la situación en la que estaba Pedro. Pedro lo iban a matar al siguiente día, ¿cierto? Lo iban a matar. Estaba custodiado por una cantidad de soldados, amarrado, esclavizado. ¿Y qué hacía Pedro? Dormía, dormía Pedro, entre dos soldados. Pedro, recuerden que había sido liberado antes de aquellos fariseos, seduceos, religiosos que querían matarle y lo acusaban. Inclusive por allá leímos que lo acusaban por haber sanado a un cojo, ¿cierto? Lo sanó y lo acusaban por eso y él se defendió y lo liberaron. Ahora él tenía tanta confianza en Dios. Cuando nosotros tenemos confianza en Dios, puede ser que mañana no haya con qué comer y nosotros tranquilos, Sí, dormimos tranquilos. Señor, todavía es complicado. Actualmente existe mucha discrepancia, ¿no? Sobre si Dios existe o no existe. Cuesta creerlo que después de tantos años que han pasado, de la venida de Cristo, la llegada de Jesús, exista todavía esa duda. Yo creo que por convicción, esto es para todos, ¿no? Por convicción deberíamos de creer en Dios, porque ¿qué pierdo yo creyendo en Dios y si llego al cielo existe? ¿Y qué pierdo yo si creyendo en Dios y si llego al cielo no existe? No pierdo nada, no pierdo nada, ganaría muchísimo, porque haciendo lo bueno se hace el bien, pero el mal no se combate con mal, ¿entiendes? Nosotros hasta por convicción deberíamos de creer en Jesucristo y creer en Dios. muy bien, por convicción, por certeza, nosotros creemos en Él. Y vemos este ejemplo. Nosotros también debemos estar tranquilos, estar confiados, porque nuestro Señor está con nosotros, aunque estemos allí entre dos soldados, aunque tengamos dificultades a nuestro alrededor. Allí está el Señor acompañándonos, pero vamos tranquilos, en en sus manos, descansemos en Él. ¿Listo? Ese es el mensaje de esta parte que hemos leído. Pero un ángel le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Y es allí donde cuando yo confío en Dios, cuando yo estoy seguro y tengo certeza y convicción, como lo decía nuestro hermano en la fe, Hernán, las cadenas se romperán, las cadenas se caerán, ¿cierto? Y nos levantaremos, ¿sí? Nos levantamos a pesar de las dificultades. ¿Y qué dijo el ángel, Hernán, en el 8 y el 9, por favor? Dice lo siguiente, le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Muy bien. Dice aquí un compañero, Jesús, las cadenas de pecado han sido rotas. Efectivamente, cuando nosotros confiamos en Dios,
tenemos fe, las cadenas de pecado han sido rotas. Yo les decía ayer que el Espíritu Santo de Dios, cuando mora en nosotros, no hay cabida al pecado, no hay cabida al pecado, porque el mismo Espíritu Santo de Dios nos da esa tendencia de cambiar una naturaleza pecaminosa a una naturaleza del bien, de hacer el bien y de hacer cosas agradables a Dios. Cuando tú tomas, por ejemplo, si tú cuando eras antes una persona natural o carnal y tomabas un tipo de licor, si tú vives el Espíritu Santo de Dios y estás en el Espíritu Santo de Dios, tú vas y vas a probar un licor, lo vas a vomitar si estás en la presencia de Dios. No va el cuerpo y el espíritu y el ser, no va a aceptar ningún tipo de las cosas que no agradan a Dios. O sea, él mismo, tú mismo, vas a aborrecer el mal, vas a aborrecer el pecado. Pero esto se hace cuando, ¿qué? Cuando yo verdaderamente me he convertido y me he presentado delante de Dios y me he entregado a Él totalmente, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Las cadenas, como dice aquí el seguidor, el oyente, del pecado se han roto. Las cadenas del pecado se han roto. Y decía Hernán entonces, en esta parte Sí, del 9, ¿cierto? sí, estamos en el 9. Ajá, entonces saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. A mí me interesó mucho esta parte que nosotros a veces vemos por visión, ¿cierto? Pero hay que darnos cuenta, amados, nosotros a veces estamos en los caminos de Dios y muchas cosas pasan a nuestro alrededor, muchos milagros. Nosotros no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Es importante entonces entender esto. Pedro, van a verlo más adelante, él sí entendió después fue que entendió, porque él pensaba que era un sueño, él pensaba que esto era una visión. Yo siempre me siento a veces cuando leo la Biblia y yo digo, qué extraño lo que está pasando, ¿cierto? Qué extraño lo que está pasando que yo me levanto a las 5 de la mañana y me encuentro con gente de otro país, con Hernán, con Estela, y ya tenemos pastoral. O sea, yo nunca me imaginé esto. Es como una visión, es como un sueño lo que estamos viviendo acá en nuestro devocional conjunto. Hernán dice que no, ¿cierto, Hernán? Usted no se imaginaba que íbamos a estar en esto, que usted iba a estar en Yo esto. comparto el mismo comentario que tú, de verdad que sí. Estoy sorprendido con todo lo que está ocurriendo. De hecho, cabe el momento para hacer mención de lo siguiente. Fíjate que las transformaciones de las personas por voluntad, porque hubo que haber pasado algo especial en cada uno de nosotros, se está dando. Recientemente estos cantantes de reggaetón, fíjate cómo salen a reconocer a Dios y a Jesucristo delante de cualquier cantidad de personas arrepintiéndose. Y esto se puede prestar para muchos juicios, porque estamos especialmente hechos para hacer quizás lo malo y lo bueno, ¿no? Pero cada quien lo decide. Fíjate que tomar la iniciativa delante de cantidad X de personas y reconocer que había hecho lo malo y que se arrepentía de todo eso es digno de admirar, es digno de admirar. Y ese valor, quien lo da es Dios. Porque como ayer lo hablábamos, para buscarle perdón, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el pecado. Y yo soy testimonio de eso también. Yo no vengo de ser ningún santo, yo también vengo de cometer pecado como todos, como cualquiera de nosotros. Pero si no comenzamos desde adentro hacia afuera, no estamos prestos para la transformación ni para ver el camino correcto. Y yo considero que lo más sano es hacer lo justo en cuanto a tu beneficio y de ahí servir para quien lo necesita. Efectivamente, Hernán. Y podemos ver, por ejemplo, en el curso de formación, que estamos en la tercera clase, he visto cómo nosotros en ese curso de formación, cuando estamos en los foros, veo cosas maravillosas de los fieles, de los hijos de Dios, de los amados, cómo escriben diciendo cómo les ha cambiado la vida, cómo inclusive desde el devocional se fortalecen, cómo desde el devocional que hacemos conjunto aquí
comienzan a creer más, a desarrollar su fe. Y yo digo, qué locura lo que estamos haciendo. Yo me impresiono todos los días de lo que se hace. Y bueno, a pesar de que estoy aquí con la voz casi apagada, me motiva aún más para que nosotros continuemos. Miren que ayer se fue la luz aquí en Arauca, se fue la luz en mi sector. Y desde que hemos comenzado la transmisión hace 5 meses aproximadamente, no hemos fallado ningún día estando aquí en la presencia de Dios. Y eso es por obra y misericordia del Señor. Y bueno, el día en que fallemos o que faltemos, ya ustedes saben qué hacer. Ustedes saben qué hacer, leer la Biblia, orar. Ya yo, si hay algún momento en que no podamos hacer la transmisión, amados, ya ustedes tienen la costumbre y han cultivado esa forma de vida, de estar a esta hora en compañía del Señor. Pero les voy a decir algo con respecto a esto de que hay veces nosotros estamos como dormidos, no sabemos si es verdad lo que está pasando o si es mentira. Vamos a leer el 11 y el 12, por favor, Hernán. El versículo 11 de Hechos dice lo siguiente. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muy bien. Miren, yo a veces no me doy cuenta de las cosas grandes que hace el Señor, de las maravillas que hace Dios. Uno no se da cuenta de lo que Dios ha obrado en mi familia, por ejemplo. Y analice su familia, analice su trabajo, su vida, y haga esa retrospectiva y podrá ver en algunos momentos cómo Dios ha respaldado. Y nosotros a veces entendemos es después de años, inclusive, de años, que entendemos que Dios actuó en cierta situación y nosotros no nos dimos cuenta, ¿cierto? Aquel Hijo de Dios que está en el Espíritu, que está en oración, comienza a entender cosas, inclusive de su pasado, de cómo Dios ha actuado en su vida, de cómo Dios nos ha traído hasta el lugar donde estamos, ¿sí? Por aquí me dicen a veces los oyentes, mire, yo estaba, no podía dormir y comencé a mirar ahí en TikTok y me encontré con este devocional. O otras situaciones en la cual usted no se dio cuenta en el momento, pero hubo el respaldo de Dios. Yo le voy a dar un testimonio o algo que pasó. Han pasado muchas cosas en mi vida desde que conocí a Cristo y le sirvo a Él. Hubo una vez un, un amigo mío, un amigo mío que llegó a mí, ¿cierto? Para que oráramos, porque yo era líder de una iglesia, de un centro, de un grupo de oración. Y él llegó a mí diciendo, mi mamá tiene un problema como un tumor en la parte digestiva. Yo quiero que oremos, llegó muy mal, muy triste, quiero que oremos. Y nosotros hicimos cadena de oración. Y yo recuerdo que mi amigo estaba arrodillado y casi lloraba y decía, sálvala, Señor, sálvala. Nosotros seguimos en oración, seguimos en oración. Y yo estaba pendiente a a lo que Dios iba a hacer allí. Y pasó el tiempo y él no se reportó, o sea, no le escribí y no me contestaba. Pasó un tiempo y me lo encontré y le dije, amigo, ¿cómo está su mamá? Y él dijo, mi mamá está bien. Era una falsa alarma. Resulta que, me dijo él, que fuimos a un doctor y ese doctor dio un diagnóstico errado. Y fuimos a otro doctor y resulta que no tenía absolutamente nada. Y yo le decía, la gloria sea para Dios. Hubo un milagro allí. Y él decía, no, 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 eso fue un error, un error del médico, un error del diagnóstico. Amados, hay veces que suceden cosas a nuestro alrededor y nosotros no creemos que es de Dios.
Esto fue de Dios. Y ojalá en cualquier situación que se dé en nuestras vidas haya sido un error, ¿sí? Cuando nosotros oramos, dice, "Oh, Dios, que sea un error, que sea un error". Pero nosotros a veces no vemos cómo Dios actúa, cómo Dios opera, cómo Dios hace las cosas. Y buscamos justificarnos a veces en las cosas que son terrenales. Cuando sucede el milagro comenzamos a decir, oiga, ¿será que eso fue de Dios? ¿Será que eso no fue sino un error humano? ¿O será posible allí que yo haya cometido un error? ¿Sí? Comenzamos a buscar una justificación humana, plausible, científica, para todo lo que sucede en nuestras vidas. Pero déjenme decirles, amados, que Dios actúa de muchas maneras, actúa de muchas maneras. Ese es un testimonio, una cosa que pasó, de muchas cosas que han pasado, para que hoy nosotros estemos atentos en cómo opera el Señor en nuestras vidas. ¿Listo? ¿Alguna Sí, pregunta señor. por ayer, no? Hasta por acá. No observo preguntas, solamente aceptaciones y exclamaciones y aprobaciones sobre el comentario. Y acoto lo siguiente, líder. Ese comportamiento que tú estás hablando de que no se reconocen las cosas de Dios, eso es un comportamiento milenario. Fijémonos muy bien en el pueblo de Israel cuando fue liberado de los opresores de Egipto, del faraón. Todavía ellos veían la obra de Dios, que fueron benditos porque pudieron apreciar la obra de Dios, les dio de comer, les dio de beber, los protegió, les abrió el mar y ve todo saber cuántas cosas más hizo delante de sus propios ojos. Y aún así ponían en duda y no reconocían o con cierta incertidumbre, pues veían lo que estaba ocurriendo y murmuraban y por desconfianza y por no reconocer y por murmurar, pues pasaron de 40 días a 40 años. Entonces, eso hoy en día aún persiste. Tenemos las cosas delante de nuestros ojos y no queremos reconocer de dónde provienen. Se lo atribuimos a quien no le compete. Y aún existe en la actualidad personas que viven o que dejamos o que dejan, por decirlo así, la vida al azar. Y eso es un gran error. Quien vive al azar, pues viven siempre en incertidumbre. Tenemos que tener algo establecido y ser justo hasta para reconocer de dónde viene la ayuda o de dónde vienen las cosas. Así es. Y mira, Hernán, que esto es un mal que se presentará hasta el final de los tiempos. Por eso yo digo que nosotros debemos ser muy estudiosos de la palabra de Dios, ser muy atentos y diligentes a las cosas de Dios, no dar lugar a duda en nuestro corazón, no dar lugar a duda en nuestro corazón, ¿sí? Porque en los tiempos finales que estamos muy cerca, habrán artimañas del enemigo para justificar las cosas de Dios y darles otra función. Así Entonces, es. así venga el Señor Jesucristo, como les he dicho siempre, y les advierto, puede ser que el Señor Jesucristo se presente en una nube hoy, en un caballo, como está allí profetizado, y muchos no creerán, porque ya hay de parte del enemigo situaciones preparadas para que usted no crea en él, para que usted no crea en que el Señor Jesucristo vendrá con victoria y tomará el reino que le corresponde. Y nosotros seremos desde ya ciudadanos de los cielos. ¿Qué pasará allí? Pues las personas están listas, el enemigo, para que usted se lo atribuya a extraterrestres, a, a muchas cosas, a la ciencia, ¿sí? Todo lo que pasa en nuestras vidas. Entonces, es un ataque permanente, pero nosotros debemos estar firmes en la fe, preparándonos día a día, como esos mayordomos fieles, administradores fieles de las cosas de Dios. ¿Qué dice el 13, Hernán? Ah, no, el 12 ya lo leímos, ¿cierto? Ajá. Dijo, y Esto, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan. ok. Leemos el 13. Sí, señor.
Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Muy bien. Entonces vean, habiendo considerado esto, ¿qué hizo Pedro? Llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando por él. Muchos estaban reunidos allí orando por él. Miren, las personas que estaban orando de la iglesia sabían dos cosas. Primero, que ya Herodes había matado a Jacobo a espada. Yo me imagino que cuando Jacobo estaba sentenciado a muerte, cuando lo estaban persiguiendo, el grupo, la iglesia estaba orando por Jacobo, pero mataron a Jacobo. Dios permitió la muerte de Jacobo. Después vino Pedro y lo iban a matar al otro día, después de que pasara la Pascua. ¿Cómo sería la oración de los fieles sabiendo que ya habían matado a uno antes, ¿cierto? Ahora venía Pedro y Pedro estaba encarcelado, custodiado, encerrado. ¿Cómo sería la oración? O sea, esas son pruebas de oración. Nosotros a veces oramos, no se nos dan las cosas. Listo, tenemos una petición, no se nos dio. Ah, usted puede decidir, como no se dio lo que yo pedí, yo dejo de orar. O todo lo contrario, orar más, porque ya pasamos la página, no se dio, el Señor en su infinita voluntad, en su sabiduría, no se dieron las cosas. Tenemos que seguir nuestras vidas y orar aún más. Pero miren cómo es esto. Entonces, Pedro fue a la puerta. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode. ¿Y qué dijo esa muchacha? Hernán, por favor, 14 y 15. Ok, dice lo siguiente, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que salió corriendo adentro. Dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Muy bien. Veamos aquí dos actitudes, amados. Dos actitudes, teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, que Jacobo había sido muerto y ahora ellos estaban orando por Pedro que estaba próximo a la muerte. Actitudes ante las situaciones que se presentan cuando no vemos respuesta de parte de Dios y nosotros queremos seguir orando, hay dos actitudes. La actitud de Rode y la actitud de los demás. ¿Cuál fue la actitud de Rode? Miremos acá, que dice, y ellos dije, bueno, cuando reconoció la voz de Pedro, o sea, Rode no había visto a Pedro, estaba detrás de la puerta, gritando, diciendo, ábranme la puerta, me imagino, ¿cierto? Rode reconoció la voz de Pedro y de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro quiso dar la noticia, ¿cierto? A los compañeros que estaban orando. O sea, Rode, una mujer en este pasaje que creyó solamente escuchando la voz de Pedro que estaba al otro lado. Creyó solamente escuchando la voz. Pero ¿qué dijeron los demás? Y ellos dijeron, está loca. ¿Sí? Ha escuchado cosas, está loca. Pero ella aseguraba que sí era él. O sea, ella aseguraba aunque no lo había visto. Aunque no lo había visto. Entonces ellos decían, es un ángel. Yo estuve investigando esta parte, me dice, es un ángel. Ellos decían, es un espíritu o es el espíritu de Pedro que está allí, porque Pedro no es, está loca. Esas son las dos actitudes que podemos tener. La actitud de Rode, que aunque no vio, oyó y creyó, o la actitud de sus amigos que estaban en oración, que decían, esto no es posible, porque ellos, como les dije, ya Jacobo había muerto y lo habían matado. O sea que para ellos era seguro que ya Pedro había sido sentenciado a muerte. Y entonces yo digo, ¿por qué oraban entonces si no creían? Nosotros a veces oramos sin creer, pero al menos oramos.
y Dios escuchó la oración, ¿sí? Debemos creer cuando oramos, debemos creer. Pero bueno, tal vez en esa cadena de intercesión estaban orando allí porque el otro oraba, entonces yo también oraba. Pero debemos tener la actitud de Rode. La actitud de Rode es la adecuada. Cuando yo oro, creo, ¿cierto? Cuando yo oro, creo. Y cuando doy pasos de fe y escucho que se viene y escucho la palabra de Dios y recibo una promesa, yo debo hacerla por hecho en mi vida, ¿sí? ¿Qué dice el 16 y Así el es. 17, por favor? Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Muy bien. Para finalizar, vamos a evaluar la actitud de Pedro, que también es una actitud adecuada para ciertas situaciones en nuestras vidas. Vean, nosotros acá en la devocional aplicamos todo lo que aprendemos a nuestras vidas. Y usted tiene que hacer eso. Esto no es por llenarse de conocimientos nada más. Esto es para aplicarlo en nuestras vidas. Así funciona la palabra de Dios. La palabra de Dios por obra. No solamente para llenarnos la cabeza de versículos y de pasajes bíblicos, para ponerlo por obra. Entonces miramos que Pedro, el ángel lo salvó, ¿cierto? Él se dio cuenta que fue Dios quien lo sacó de la cárcel. Él fue primero a la casa de María para decirles a todos que estaba bien, pero él no se quedó allí. ¿Por qué no se quedó allí? Porque más adelante, si leemos el 19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte, ¿sí? O sea, Herodes estaba persiguiéndolos. O sea, Herodes, imagínense usted un político, en este caso Herodes estaba haciendo función de político, tenía ya su campaña lista con la muerte de Pedro y era arrogante, era altivo y se le escapa a Pedro de sus manos, se le escapa. Entonces, esto es una tragedia para él. Comienza a buscarlo desesperadamente. Pedro sabía que lo estaban buscando, por eso no se quedó allí. Él se fue, fue prudente, anunció que él estaba bien para que todos se tranquilizaran y se fue. Fue prudente, eh, intentó, fue sensato en las cosas. ¿Qué otro hace? ¿Qué podemos hacer a veces cuando nosotros recibimos un milagro de parte de Dios? Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un tumor y Dios nos liberó de eso, ¿cierto? No lo quiera el Señor, pero que hay una dificultad, una enfermedad y nos liberó de la enfermedad. Entonces yo podría decir, no, como ya Dios me liberó, yo puedo seguir comiendo lo que quiera, puedo seguir estando desjuiciado con mi salud y allí, porque Dios siempre me va a salvar, ¿cierto? No, Pedro fue cauto, fue prudente, fue sensato y él vio que Dios lo liberó, pero aún también se cuidó a sí mismo, fue responsable. Para finalizar, les digo, cuando nosotros comenzamos esto de la pandemia, me encantó la actitud de mi iglesia, ¿cierto? Me encantó la actitud. Suspendimos, en nuestra iglesia se suspendió cualquier tipo de reunión grupal, ¿sí? Porque nosotros obedecemos la autoridad también delegada por Dios. Suspendimos cualquier tipo de reunión grupal. Otras iglesias apenas comenzó, decían que no, que ellos tenían que ir porque el Señor estaba con ellos, que no les va a pasar nada. Nosotros suspendimos y nos guardamos, como se guardó el pueblo de Egipto cuando allí tuvieron el becerro y lo marcaban con sangre en la puerta, se guardaron porque sabía que la muerte estaba en las calles. Nos guardamos, eso me gustó mucho y eso se lo puedo aplaudir. Fuimos prudentes en ese sentido y cuando llegaron las vacunas, lo primero que hicimos en la iglesia fue a vacunarse, amigos, a vacunarse. Nosotros debemos ir al médico, no porque tengamos a un Dios sanador, no porque tengamos a un Dios y tengamos fe, nosotros no nos cuidemos en salud, no vayamos al médico, no vayamos al psicólogo, no vayamos, todo esto debemos nosotros hacerlo, al dentista, estar muy juiciosos con las citas médicas, cuidarnos en salud, la alimentación, la meditación, todo esto, amados, y la invitación es para que hagamos lo que hizo Pedro.
fue prudente, se cuidó después de que fue salvo, fue salvado de la cárcel y de la muerte. ¿Listo? Entonces, vamos a orar. Que por allí hay alguna pregunta, Hernán, los amigos, ¿tienen alguna pregunta? Déjame revisar comentarios de... A ver. No, lo que veo son aceptaciones y afirmando lo que se está conversando acá. No todo obstáculo se va en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dice por acá alguien, JJ, no sé quién será JJ. Del resto todo bien, no veo nada por acá. Por ahí Yo dicen que quería... si creemos en la vacuna. Yo no creo en la vacuna, yo creo en Dios. Debemos creer en Dios. Ahora, Dios actúa a través de los médicos, Dios actúa a través de lo que se ha hecho, lo que nosotros mismos hacemos, actúa allí. ¿Qué me dice Hernán? Esta madrugada estaba leyendo la Biblia, preparándome para el devocional, y estuve leyendo también Hebreos, ¿no? Y me conseguí con un versículo que quisiera compartir con ustedes, y creo que va a ser aunado con algo que comentábamos durante el programa, ¿no? Sobre cuando Dios, o cuando uno pasa pruebas difíciles y reniega, cuando uno ora y pide y no se dan, y muchas veces uno reniega de Dios, o hay gente que pierde la fe o se desvinculan de Dios por no creer porque considera que Dios no le ha dado lo que le está pidiendo. Y aquí dice lo siguiente en Hebreos capítulo 12, versículo Sí. 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué le parece? Sí, señor, sí, señor. Eh, Dios, a mí siempre me han dicho en la iglesia que Dios disciplina con amor, ¿cierto? Dios disciplina con amor y hay algo muy particular, que Él al disciplinar nos pule, nos, nos talla, nos va formando en esa misma disciplina. Nosotros no debemos renegar de lo que Dios ha hecho. ¿Se dan las cosas o no se dan las cosas? Oramos a veces se dan, oramos a veces no se dan. Hay que buscar ese entendimiento, el entendimiento de por qué eso no se da, por qué, y darle a Dios la gloria por una o por otra cosa. Nosotros dependemos de Él totalmente. Y Sí, son más señor, las así es. cosas realmente que Dios nos ha hecho en nuestras vidas para bien. Todo va para bien, todo va para bien. Bueno, nos quedó el tema del adulterio, de la siguiente ley que estamos estudiando un poquito los mandamientos. Lo dejaremos para mañana. ¿Listo? Ok. Vamos a saludar aquí a Gladys, a Estela que está allí con nosotros, Heidi, Chapa, ¿desde dónde están? Doris. Dice, ¿por qué a veces le va bien a los que actúan mal? Sí, Por ahí hay es un comentario, señor. es un comentario que hace un oyente sobre eso, que porque a veces a los que hacen mal les va bien. Yo digo que haciendo lo malo no se consigue lo bueno y haciendo lo bueno no se consigue lo malo. Y todo mal, pues lo que termina es mostrando una alegría ficticia. Señor. Y añadirle algo a eso. Y es que por ahí en la Biblia dice que Dios manda lluvia a los buenos y a los malos, ¿no? Y Dios también, el sol todas las mañanas se extiende como cortina y alumbra a buenos y a malos por igual. Pero al final, como sabemos, como lo dijo Hernán, el Señor tiene allí a cada quien le tiene su lugar, ¿sí? Su lugar. Entonces, igual, suceden cosas buenas para todos y suceden cosas malas para todos. Pero nosotros tenemos que saber cómo es que Dios actúa en nuestras vidas. Es lo mismo, ¿no? Vamos a orar. Si usted es nuevo en este momento, yo quiero que oremos
y le repita al Señor esto. Dígale, Señor Jesucristo, Señor yo te Jesucristo, necesito. yo te necesito. Reconozco Reconozco, Señor, que moriste en la cruz moriste en la cruz por mis pecados por mis pecados. y resucitaste Resucitaste al tercer día. por este día. Te pido Dios, Señor, que entres en mi vida y en mi corazón en mi corazón, en mi familia, y hagas de mí que hagas de mí esa esa persona persona feliz que felices que tú quieres que yo sea.